Cinnamon de soporte emocional. Este video no tiene guión. Soy yo yapeando sobre algo que reflexioné hace unos días. Hace unos días logré conseguir algo que había querido hace muchos años. ¿Okay? Algo que me hacía mucha ilusión y que pues pacientemente esperé a ver si la vida se alineaba y también mis acciones y mi contexto se alineaban para ver si yo podía conseguir ese algo. Eventualmente lo pude hacer, lo cual me puso muy feliz, pero decidí compartirlo con una persona, que fue de hecho una de las primeras personas a las que le comenté sobre esto de aquí. Y cuando le comenté a esta persona sobre esto, esta persona reaccionó de una manera que me recordó algo súper importante. Por suerte, en el momento en el que yo le conté sobre eso, no me maté explicándole la razón por la cual aquello que había adquirido me hacía feliz como tal, y era como parte de uno de esos sueños que tenía en lista que finalmente se me habían cumplido. Pero sí me di cuenta por su reacción y por sus palabras que claramente no entendía cómo algo como eso podía hacerme tan feliz o podía significar tanto para mí. Y ahí me di cuenta de algo, porque me quedé pensando en esa interacción por unos días y recordé que tus sueños no tienen que tener sentido para los demás, sino para ti. Eso no quiere decir que tienes que ir por la vida haciéndole daño a otras personas o haciéndote daño a ti con la excusa de que estás haciendo simplemente lo que quieres hacer y ya. Pero sí tiene que ver con si en el fondo tal vez, en realidad estás esperando que los demás te den permiso para poder atreverte a seguir tus sueños. Me sentí un poco triste por la reacción de esta persona cuando le comenté esto, porque la verdad no esperaba esa reacción. Tampoco esperaba que se emocionara tanto como yo, pero sí como mínimo pues que tal vez entendiera que era algo importante para mí y me dijera palabras diferentes a las que terminé escuchando, cosa que no pasó. Y cuando me puse a pensar en esa interacción y recordé sobre esto, de que esto que había logrado conseguir era parte de un sueño mío que finalmente logré materializar como tal, recordé también que no tenía por qué comerme la cabeza pensando en si esa persona aprobaba o no, o estaba o no de acuerdo con respecto a que eso fuese algo importante para mí. Y es que a veces la razón por la cual no nos atrevemos a hacer las cosas que queremos hacer no es tanto porque no tengamos la capacidad de hacerlo, porque no tengamos el potencial o no haya el talento o no hayan las herramientas. A veces en realidad la razón por la cual no hacemos lo que queremos hacer es porque muy en el fondo estamos esperando que los demás aprueben aquello que queremos hacer. Estamos esperando que nos den permiso de hacer algo que en realidad depende de nosotros, depende de ti, depende de mí. El finalmente decir, ¿sabes qué? Voy a tomar las riendas de mi vida y voy a empezar a hacer esto que quiero hacer. Y yo sé que suena más fácil decirlo que hacerlo, porque también dependerá mucho del contexto en el que te encuentras y todo, pero a veces de verdad no tiene tanto que ver con el tema de contexto, a veces de verdad solo tiene que ver con qué tanto tú estás esperando que los demás te den una validación o una reafirmación de algo que en realidad tú tienes que estar dando tú a ti y no esperarlo del resto. Cuando te dicen que tienes que creer en ti, no te están diciendo que nunca escuches críticas constructivas ni que hagas caso omiso a cosas que verdaderamente te puedan ayudar a mejorar, o especialmente esas cosas que a veces las personas más cercanas a nosotros que realmente nos quieren ver bien nos pueden terminar señalando para pues hacer algo con respecto a ello, porque ellos mismos se dan cuenta de que puedes hacer mejor y eventualmente te lo tratan de hacer ver, ¿no? De la manera más linda y más preocupada y más empática que se pueda, ¿no? Pero sí significa que a veces hay que aprender también a discernir cuando las reacciones o los comentarios de personas que claramente no quieren entender o no van a entender lo que significa algo para ti o algo que quieres hacer no tienen por qué repercutir o no tienen por qué afectar directamente a tu motivación o tus ganas de hacer algo. Creo que parte de la razón por la cual muchos crecemos con esta idea de que tenemos que pedir permiso para hacer las cosas que queremos hacer viene desde el hecho de que pues puede que vengamos de entornos en donde pero las personas que nos criaron o las personas a las que vimos mientras íbamos creciendo eran personas que nunca se permitieron o nunca tuvieron de otra más que simplemente hacer sus vidas a como les quedó, a como les resultó más cómodo en ese momento o más conveniente por el contexto en el que se encontraban. Y eso a la larga, cuando tú no te permites explorar realmente qué es lo que quieres hacer,
puede llegar a frustrarte mucho, puede llegar a crear un resentimiento, una frustración, un coraje hacia las personas que sí tienen esta oportunidad o que sí deciden tomar la oportunidad o crear la oportunidad de hacer esto. Y ese resentimiento y frustración se tiende a proyectar hacia los demás, a través de críticas, a través de señalar, a través de creer que los demás están haciendo cosas ridículas o cosas sin sentido, porque tal vez en su momento ellos escucharon que lo que ellos querían hacer o lo que querían ser sonaba ridículo, o sonaba imposible, o sonaba tonto o absurdo, o lo que sea. Entonces lo repiten porque eso es lo que terminaron creyendo, es de lo que se terminaron convenciendo. Y esto por ningún lado es para justificar ese tipo de cosas, ya que no es algo bueno. O sea, ¿qué haces yendo por la vida diciéndole a las personas que sus sueños no tienen sentido o que las cosas que quieren son ridículas solo porque no encajan dentro de lo que para ti supuestamente es lo ideal o socialmente correcto? Pero sí, entender eso también, de cierta manera, creo que puede ayudar a que tú te des cuenta del por qué tal vez tú te acostumbraste a esperar a pedir permiso. Yo no soy psicóloga y no soy terapeuta ni nada, pero me di cuenta de que a veces justamente eso se nos puede terminar pegando y es la razón por la cual también lo terminamos como que haciendo. O sea, terminamos pensando, no, es que a la final y sí, no tiene sentido que yo quiera, no sé, ser un excelente chef internacional, porque en mi familia todos tienen un trabajo de oficina hace más de 40 años y yo aquí con mi capricho de querer supuestamente ser una chef internacional, vivir de eso, ser mi propia jefa y no estar trabajando en una oficina. Tal vez a la final lo que tenga que hacer es adaptarme a eso y ya. Pero no, tal vez el problema no es que quieras ser un chef internacional muy reconocido. A veces el problema es que tu entorno normalizó el no atreverse a seguir sus sueños. Y tú estás adoptando exactamente lo mismo. Y esa es la razón por la cual tampoco te estás permitiendo explorarlo. Como dije anteriormente, yo sé que a veces el contexto influye mucho, o sea, y obviamente estas cosas que estoy diciendo ahorita también son contextuales. Pero cuando digo que también el contexto influye mucho, me refiero también a que justamente la manera de pensar de las personas con las que más te rodeas tienen una gran influencia en ti aunque tú no quieras. No, esto tampoco es que solamente afuera está el problema. Esto no es solo de que porque tus amigos o tus profesores o tus padres o tus tíos o tus primos o tus gatos o tus perros sean de cierta manera, tú eres de esa manera específica. No, porque ya voy a hablar sobre eso. O sea, uno también tiene parte de la responsabilidad de eso de ahí. Pero lo que ves como normal a medida que vas creciendo es lo que terminas aceptando como normal. Tal vez en tu casa o en tus entornos más comunes a medida que ibas creciendo, lo normal era ver cómo, a pesar de que hubiera escasez, las personas parecían que no tenían problema con eso. Entonces, cuando creces, te das cuenta de que vivían en escasez. Puede ser escasez de varias cosas, no solamente escasez económica, puede ser escasez de educación, puede ser escasez de cualquier cosa. O sea, no solamente hablo de la económica porque hay muchas formas de realmente tener escasez que no solamente tienen que ver con el dinero. Y cuando te das cuenta de que había mucha escasez y que la gente había normalizado eso, y tú tratas de salir de eso, puedes llegar a sentirte culpable, porque pues lo normal en sí es que tú también vivas en esa escasez, no es lo contrario. Entonces ahí es donde surgen estas cosas, estas diferencias y estos choques con justamente estas personas que han normalizado ciertas cosas y que han crecido pensando de cierta forma y esperan que tú también pienses o hagas las mismas cosas, y cuando haces lo contrario o haces algo nuevo que para ellos no resulta familiar, de repente no tiene sentido, es absurdo, es tonto o lo que sea. Lo mismo pasa con los sueños que tiene uno, porque los sueños pueden ser varios, no solamente tienen que girar en torno a una profesión o un país al que quieras visitar. Puede literalmente ser tú teniendo tu propio departamento, o tú que ya vives completamente solo o sola, tener tu propia refrigeradora. Literalmente los sueños pueden ser de diferentes tamaños y pueden tener diferentes propósitos y pueden venir de diferentes cosas. No tienen por qué siempre regirse solamente a una cosa en específico.
que también yo sé que nos han metido mucho esta idea de que pues hay que soñar en grande y que ese soñar en grande tiene que incluir tener estabilidad económica, tener, no sé, varias cosas que muchas veces irónicamente giran en torno a lo material, lo cual es irónico porque aquí es donde entra esta parte que iba a comentar hace un momento. Todo empieza desde la mente, o sea, todo empieza desde adentro, ¿no? Si tú mentalmente tienes estas ideas que claramente te están autosaboteando o están haciendo que tú te detengas o te limites o que te critiques o que te hagas pequeño, ¿en qué momento tú crees que vas a poder realmente permitiendo salir de eso o hacer algo con respecto a ello y esperas obtener resultados diferentes a los que has venido obteniendo hasta ahora? Y yo sé que suena más fácil decirlo que hacerlo, porque yo sé que no es un tema de, ok, hoy día ya no voy a pensar en esto y mágicamente va a desaparecer. Yo sé que las cosas no funcionan así. Pero esto no es tanto para que tú cojas y lo apliques y ya de una eso se va a solucionar, sino para que pues lo tengas en cuenta. Tengas en cuenta que no siempre es porque las cosas que quieres no tienen sentido. Tienen sentido para ti porque tú las quieres y porque tú sabes qué es lo que eso implica para ti. Tú sabes mejor que nadie qué es lo que ha pasado o qué es lo que has pasado. Tú sabes cuáles son las cosas que te gustan y si no sabes cuáles son las cosas que te gustan o no tienes idea de hacia dónde quieres seguir o qué quieres hacer y todo esto, conocerte obviamente siempre va a ser el primer paso. Entender quién eres, entender cuáles son las cosas que más te gustan, las cosas que no tanto, las cosas que quieres lograr, las cosas que no te ves haciendo y demás. Pero a veces de verdad el problema no está en las cosas que quieres hacer. A veces el problema está en que estás esperando que los demás perciban las cosas de la manera en la que tú esperas que lo perciban o de la manera en la que tú las percibes. Y eso no siempre va a ser así, eso no siempre va a pasar de esa manera. Todas las personas somos un mundo totalmente diferente y se sabe, se entiende que no podemos controlar lo que los demás piensen o crean acerca de nosotros. En este momento probablemente hay personas que piensan que subir videos o crear contenido o tener tu propio negocio sea una pérdida de tiempo o sea algo que no tiene sentido para ellos, porque ellos no se ven haciéndolo o porque ellos nunca realmente se han sentado a ver qué es lo que eso implica. Y está bien, o sea, no está bien ir a echarle cosas feas a las personas por eso, pero está bien si no lo ven de la manera en la que tal vez yo sí lo veo, que es mi caso. O sea, yo tengo mi propio negocio de accesorios hechos a mano. Yo sigo aprendiendo, toda la vida se sigue aprendiendo, pero especialmente en este tipo de cosas, que es algo totalmente nuevo para mí. Y aparte de eso, tengo otras cosas que quiero hacer, justamente como esto de aquí, que estoy haciendo en este momento. Venir a yapear un rato acerca de reflexiones y cosas que voy aprendiendo y que quiero ir incorporando también porque a veces yo también las olvido. Y puede que todo esto no tenga sentido para otras personas, pero es que no tiene que tener sentido para ellos, cuando literalmente lo que estoy haciendo es para poder crear la vida que quiero, para poder ser feliz a largo plazo. También me lanzo a hacer las cosas que quiero hacer para aprender, para ver qué es lo que sí y qué es lo que no. Y de eso también se trata. Entonces, en vez de intentar convencer a los demás de que estén de acuerdo con las cosas que quiero hacer, o con las cosas que ya estoy haciendo, o con mis sueños, y que tengan sentido para ellos o algo, prefiero simplemente hacer lo que quiero hacer, lo que debo hacer, y aprender en el camino. Eventualmente siempre se aprende algo. Esto obviamente no aplica solo para mí, también aplica para ti. Sea cual sea tu sueño, sea lo que sea que quieras hacer, sea cuáles sean las metas que tengas, los objetivos que tengas, tu finalidad, sea que estés estudiando, estés trabajando o te hayas tenido que retirar de alguna carrera, lo que sea cual sea. Si tú tienes un propósito, tienes un sueño, tienes algo que quieres hacer y estás esperando que los demás estén de acuerdo contigo para hacerlo, estás perdiéndote de el verdadero propósito de tener el sueño, que es que tú recorras el camino y tú aprendas en el camino y tú te des a ti mismo o a ti misma la vida que quieres darte. Los demás no lo van a hacer, especialmente si son personas que no tienen absolutamente nada que ver con aquello que quieres hacer. Tipo así de que una amistad que viene y de repente te dice, oye, pero es que yo creo que esto que estás haciendo es absurdo porque... Ojo con eso también, ¿no? Personas que dicen que quieren lo mejor para ti, pero en realidad están proyectando sus propios fracasos
o estreses o frustraciones en ti, porque ellos no se sienten capaces de hacerlo y tú estás técnicamente siendo un reflejo de lo que ellos pudieran tal vez ser si tan solo dejaran de reprimirse tanto o dejaran de criticar tanto o dejaran de tener tanto miedo de intentarlo. Y quiero hacer una añadidura a todo esto de aquí. El hecho de que tú te lances a hacer algo que tal vez en tu familia o en tus contextos, en tus entornos, nunca nadie haya hecho y nadie se haya atrevido a pasar todo lo que eso implica, también es una forma de romper patrones. Romper patrones no solamente tiene que ver con si tú eres la primera persona millonaria de tu familia, tiene que ver con que si tú estás haciendo cosas inusuales para tu entorno en general y para las personas más cercanas en tu contexto actual, tú estás rompiendo un patrón. Tú te estás lanzando y estás afrontando las cosas que tal vez nadie más quiso hacer. Y está bien si en el proceso de hacer eso te pierdes o no sabes exactamente cómo proseguir. Porque al ser una de las primeras personas en hacer eso, eres la primera persona que va a descubrir o aprender cosas que antes nadie había considerado, que no estaban dentro del espectro de lo que la gente quisiera o aprender o ver, ¿ok? Entonces está bien a veces no saber todo, está bien que a veces te confundas, que a veces te abrumes o lo que sea. El punto aquí es que no te des por vencido. El punto aquí es que no te detengas, ¿ok? No te detengas, tómate tu tiempo, descansa lo que tengas que descansar, replantéate lo que tengas que replantearte y avanza. Porque estás rompiendo un patrón, porque estás arriesgándote y más que nada y lo más importante, porque tú eres quien tiene que tomar control de las riendas de tu vida. Y tú eres la única persona que genuinamente puede llegar a hacerse feliz y puede genuinamente también llegar a construir la vida que realmente quieres. En el camino irás encontrando personas que se alineen con eso. No tienes por qué preocuparte ahora si la gente que está a tu alrededor no está de acuerdo con eso. Duele, sí, yo no digo que aquí vayas y lo hagas así sin sentir absolutamente nada. Eso es totalmente irreal y absurdo porque eso no es posible. Especialmente si eres una persona muy empática o muy sensible. Te va a doler, puede llegar a incomodarte, puede llegar a incomodarles a los demás y puede que te incomode el hecho de que estás incomodando a los demás. Pero sería bueno que también te recuerdes que no estás incomodando porque estás haciendo algo malo, sino simplemente porque has decidido priorizarte de una manera realista, de una manera cero egocéntrica, cero narcisista. Y entendiste que si todo empieza desde aquí, si todo empieza desde aquí, primero también tienes tú que estar bien y tú tienes que tener tus cosas y hacer tus cosas para poder brindarle también a los demás algo de eso. Nunca es desde afuera hacia adentro, aunque afuera aprendamos y lo podamos asimilar adentro. Todo empieza aquí, ¿ok? Entonces, más allá de lo que sea que te estén diciendo o que te hayan dicho o que sientas o piensas y todo, recuerda eso. Tus sueños tienen que tener sentido para ti, no para los demás. Y solamente el afrontarlos, el hacer algo con respecto a eso, es lo que te va a mostrar cuál es el camino que necesitas recorrer sí o sí para poder alcanzar la calidad de vida que quieres en el futuro y obtener todas esas cosas que quieres. Siempre se empieza haciendo lo que se puede con lo que se tiene, para después eventualmente con el tiempo poder tener lo que uno quiere. ¿Ok? ¿A quién le llega el mensaje? No sé a quién le llegará el mensaje, no sé quién necesita escuchar esto en este momento, pero espero tengas una buena semana y un buen mes también. Y un buen resto del año. Y que toda tu vida sea bonita también.